Bienvenidos a Ronnie Analiza. Putin se enfrenta a Rusia, así como lo escuchamos. El dictador Putin ahora debe enfrentarse contra los ciudadanos rusos que en su mayoría no quieren formar parte de la estúpida guerra de su dictador. Y es por eso que miles, cientos de miles de hombres están saliendo del país por donde pueden, para evitar el llamamiento a las armas. Crece el malestar en toda Rusia después de la movilización militar decretada por Putin. Las protestas contra las órdenes de reclutamiento se extienden desde esta ciudad a orillas del Mar Caspio, en la que se han escuchado gritos contra la guerra, hasta Siberia, donde la policía ha disuelto una concentración de mujeres y ha detenido a varias de ellas. Cogidas de la mano, estas madres y hermanas de hombres que pueden ser llamados a filas en las próximas horas se manifiestan en Yakutia, en la Siberia oriental. Se les van uniendo otras mujeres. Los agentes acaban arrestando a una docena de manifestantes. ¡No a la guerra!, gritan estas mujeres en Daguestán, en el norte del Cáucaso, una de las zonas más pobres del país. Estamos en contra de la guerra. Han atacado a Rusia. Somos nosotros los que atacamos a Ucrania. Argumentan, antes de que empiecen los arrestos, que han continuado en las últimas horas en varias ciudades rusas, la mayoría en Moscú y San Petersburgo. Graban las detenciones con móviles para dejar constancia y para utilizarlos como prueba ante cualquier denuncia policial o judicial. En el centro del país, un grupo de reservistas se despiden de sus familias. Ante la denuncia de posibles errores en las listas de reclutados, la presidenta del Senado ruso ha pedido que se eviten las arbitrariedades. Mientras, se incrementa el número de fronteras por los que muchos reservistas tratan de eludir ser llamados al frente. Así están las fronteras de Finlandia, Kazajistán o Mongolia. Éxodo masivo de rusos, según recoge el diario digital Novaya Gazeta Europa, que cita fuentes del Servicio de Seguridad Federal. Más de 260.000 habrían abandonado el país desde que el presidente Putin anunciara la movilización parcial. Tratan de evitar formar parte de estos grupos de hombres, en su mayoría jóvenes, que en autobuses parten a recibir entrenamiento militar. Algunos reciben la convocatoria con unas horas de antelación. Sus familias apenas han digerido la noticia. Nos han dado la citación hoy por la mañana y ya está en el autobús. Pero la movilización parcial para conseguir 300.000 reclutas está resultando caótica. Los medios rusos no dejan de recibir quejas de errores. Algunos ancianos, enfermos, incluso muertos, han sido llamados o citados para el reclutamiento, lo que ha despertado la indignación popular. En algunos casos se ha tornado incluso violenta. Un jefe de una oficina de reclutamiento de Irkutsk ha resultado herido este lunes de un disparo. Una decena de oficinas de alistamiento han sido atacadas en los últimos días, muchas de ellas con cócteles Molotov. Según ha destacado el portal independiente Meduza, el Kremlin podría cerrar próximamente la frontera para los hombres en edad de movilización. Una prohibición que, según el portal, puede que entre en vigor este martes tras los pseudo-referéndums de anexión en parte de Ucrania. Entre tanto, las colas kilométricas se suceden en las fronteras de Georgia, Kazajistán o Mongolia. Defensa trata de hacer frente, señalando que no se prevén limitaciones al desplazamiento de ciudadanos, sin especificar si se refiere a la movilidad regional o a viajes al extranjero. Con disparos en el aire, las autoridades intentan contener la indignación popular en Daguestán, una república rusa del norte del Cáucaso. La población protesta contra el envío de reservistas a la guerra. Escenas similares se repiten en toda Rusia. El reclutamiento afecta a todas las regiones del enorme país. En Yakutsk, Siberia Oriental, las mujeres protestan contra la movilización. Queremos paz, corean. El precio que están pagando las provincias más apartadas de Rusia es desproporcionado. La mayoría de los soldados que luchan y mueren en Ucrania proceden de regiones pobres. En Omsk se registraron altercados cuando la policía hizo subir a los reclutas a los autobuses. El reclutamiento lleva a la realidad de la guerra a grandes urbes como Moscú. También aquí la gente protesta contra la movilización y también aquí la respuesta policial es contundente. Luego de recibir la orden de marcha, muchos reclutas se resignan a su destino. Ayer recibí la notificación. Tenían un montón y fueron llamando uno a uno. Yo la recibí en casa de mi abuela.
¿Cuál fue su función en el ejército? Era guardavidas. ¿Están preocupados sus familiares? Por supuesto. En el enclave ruso de Kaliningrado, ubicado entre Polonia y Lituania, los hombres se agolpan en una oficina de reclutamiento. Algunos dicen estar entusiasmados por ser enviados al frente. Soy mayor de la reserva y vine nada más recibir la notificación. No me voy a esconder en las faldas de nadie. Me necesitan, así que voy. Nos lo enseñaron en la Unión Soviética e hicieron bien. Otros optan por abandonar el país. Largas colas en la frontera finlandesa. Un éxodo que reduce la reserva de reclutas para la guerra de Putin en Ucrania. Раз, два, три и помер. Имя, отчество? Зинин Руслан Александрович. Зинин? Зинин И.Н. Руслан? Alexandrovich, 29.06.97 года рождения. Проживаешь? Проживаю улица Белградская, дом 8, квартира 92. Así, como acabamos de ver, la situación dentro de Rusia es más que caótica. Miles, cientos de miles, se están yendo del país, hombres, en edad de combatir. No quieren formar parte del ejército de Putin para ir a morir por una causa injusta dentro de Ucrania. Y de todas maneras, aunque ganara Rusia esta situación, terminaría siendo el fin de Rusia como potencia mundial. Ya la economía rusa está por el suelo y muchas personas que han trabajado durante mucho tiempo por conseguir lo que tienen en una Rusia más o menos liberal y más o menos capitalista como la que existió, ya no va a existir a partir de ahora. Las restricciones serán cada vez mayores, las prohibiciones serán cada vez mayores, el control por parte del gobierno será cada vez mayor. Pero realmente no sabemos en qué acabará toda esta situación. Lo único que podemos decir es que los ucranianos van a continuar defendiéndose por todos los medios posibles que tengan. Van a continuar en ese proceso de defensa de su país, de su casa, de su familia, de su tierra donde han nacido. Y por supuesto, esos referéndums, pseudo referéndums, que en realidad son encuestas a mano armada que está realizando la dictadura de Putin en los territorios ocupados de Ucrania, no tienen ninguna validez ni legal, ni social, ni política, ni jurídica. Lo único que quieren es tener una excusa para poder seguir manteniendo la invasión de Ucrania y traer a más gente forzada a pelear y a morir por Putin, no por Rusia, no por su país, sino por las ideas estúpidas de un dictador absurdo que lo único que quiere es su posición en la historia y que al final de cuentas la tendrá. Por supuesto que Putin la tendrá, pero como un personaje nefasto al mismo nivel del dictador y genocida Hitler. Así que, de todas maneras, la situación en Ucrania sigue complicada. Cada día Rusia pierde más territorio, Ucrania gana más territorio, pero esta situación podría cambiar cuando lleguen estas nuevas tropas. Existe un informe del Instituto de Análisis de la Guerra del Reino Unido que dice que muy probablemente, debido a la falta de instructores, todos estos reservistas vayan directo al frente de batalla con muy poca o casi nada instrucción. Entonces eso va a significar mayores pérdidas masivas para Rusia. Una encuesta de opinión bajo los cañones. Así califica el gobernador de Lugansk el falso referéndum y denuncia que Moscú ha enviado militares armados para acompañar a los funcionarios electorales y anotar los nombres de las personas que han votado en contra de la adhesión a Rusia. Kiev ha informado de que Moscú sigue atacando las zonas donde está llevando a cabo esta presunta consulta popular. Esto lo ha confirmado el gobernador ucraniano de Zaporilla, que dice que un misil ruso alcanzó un edificio de apartamentos, dejando un muerto y 7 heridos. Los referendos se están llevando a cabo bajo la responsabilidad de las autoridades gubernamentales locales, dijo el ministro de Exteriores de Rusia durante su intervención en la Asamblea General de la ONU. Las condiciones de esos referendos han sido publicadas y una vez concluyan, como ya he dicho, Rusia respetará la expresión de la voluntad de estas personas que durante muchos años han estado sufriendo los abusos del régimen neonazi.
En el lado ucraniano, en ciudades como Kramatorsk, se ve con impotencia cómo de la noche a la mañana estos territorios pueden caer bajo el paraguas nuclear de Rusia. ¿Qué puedo decir sobre el referéndum? Es obviamente ilegal. Esa es nuestra tierra, tierra ucraniana. Y sinceramente, considero que no deberían ni siquiera estar allí. Nosotros somos ucranianos. Estos pseudo-referendos tienen lugar mientras continúa la movilización parcial decretada el miércoles por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que ha generado protestas en todo el país y más de 700 detenciones. Putin hace nuevos anuncios por si reservistas como estos que acuden a la llamada movilización parcial dan media vuelta. Ha firmado una ley que enmienda el Código Penal para endurecer las penas por deserción, saqueo y rendición voluntaria. Ahora pueden alcanzar los 15 años de cárcel, mientras rusos como este, que van a los puntos de control, piensan que van a defender a Rusia. El panorama es muy combativo, es lo que quería. Quería ir con mi hermano, pero a él le llamaron antes. Es mi deber defender a mi patria. Una vez dentro se les entregan armas para iniciar el entrenamiento de combate. Esta es una de las instalaciones en las que reciben instrucción en Kamchatka. Aparte de los reservistas citados, también recibieron notificaciones personas que no están en la reserva y nunca sirvieron, según han denunciado abogados de derechos humanos y afectados. De ahí que se hayan producido colas como estas en la frontera entre Rusia y Georgia. Han alcanzado hasta 10 kilómetros según el servicio ruso de mapas en línea Yandex Maps. El Kremlin ha calificado la reacción como histérica. Precisamente el pánico es lo que mueve a estos ciudadanos. Miedo. Toda la gente que conozco tiene miedo. La mayoría de la gente no sabe qué hacer. Muchos no pueden salir. Más del 70% de la población no tiene pasaporte. Colas también en Finlandia, donde el país ha decidido bloquear totalmente el paso a los turistas rusos. En la última jornada entraron unos 7.000 ciudadanos rusos, un 88% más que el mismo día de la semana anterior. Este video publicado por el Ministerio Ruso de Defensa muestra supuestamente a los nuevos reservistas recibiendo sus armas. Miles de varones han sido llamados a filas para unirse a la guerra contra Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a ellos en un mensaje en ruso. Les promete que no adoptará represalias contra los reservistas si estos se rinden voluntariamente y les ofrece la acogida en su país. No aceptar el reclutamiento es mejor que morir en una guerra ilegal en suelo extranjero. Huir de esta movilización criminal es mejor que terminar lisiado y además tener que responder ante un tribunal por esta agresión. Caer prisionero en Ucrania es mejor que caer muerto, víctima de nuestros ataques que debemos llevar a cabo en esta guerra para defender nuestro país. Entre tanto, Vladimir Putin ha firmado un decreto aumentando hasta 10 años de cárcel las penas para quien se rinda voluntariamente, con castigos similares para quien deserte o se niegue a luchar. Además de reclutar soldados a marchas forzadas, Moscú está también haciendo cambios en su cúpula militar. El sábado relevó al general a cargo de las operaciones logísticas del ejército ruso en Ucrania. La orden de movilización parcial ha despertado una gran oposición en Rusia, con protestas en las calles de las principales ciudades, desde San Petersburgo hasta Siberia. En Moscú, esta manifestante en silla de ruedas portaba un cartel que decía ¿Quieres quedarte como yo? La policía detuvo este sábado a cientos de participantes de las protestas que coreaban consignas como «No a la guerra» o «Putin a las trincheras». Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. En ese sentido, estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.